empezar 3 y 5 para dar unos minutos más a un nuevo webinar de Consortium Legal. El día de hoy, nuestro socio de Costa Rica y líder del área de Derecho Laboral, Osvaldo Madrid, nos estará compartiendo cómo prepararnos para retomar la normalidad de nuestras empresas ante el COVID-19. Durante este webinar pueden realizar sus consultas a través de la cinta inferior donde dice preguntas y respuestas o por medio del chat. Les cedo la palabra a Osvaldo. Rebeca, de verdad por la presentación y sobre todo pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde lluviosa, por lo menos por el lado de Escazú, pero bueno, de verdad agradecerles la confianza y la atención que siempre tienen a nuestros seminarios y nuestras actividades. Como bien lo mencionaba Rebeca, hoy la idea es conversar un poquito sobre cómo podríamos retomar la normalidad, entre comillas, una vez que hayamos superado el manejo del COVID-19 y la pandemia y la emergencia nacional que todo esto ha significado. Y hablo de una normalidad, entre comillas, porque en realidad podríamos estar pensando en una nueva normalidad. Creo que para todos es de conocimiento que la situación que ha estado afrontando el mundo y específicamente Costa Rica nos ha llevado a dimensionar nuevas formas de manejar nuestra realidad, empezando pues en nuestras casas, en la relación entre nuestros familiares, nuestros amigos cercanos y extendiendo eso también a nuestra vida social y por supuesto que la vida laboral tampoco ha sido ajena a esa circunstancia. Así que un poco la temática del webinar de hoy es pues conversar sobre esta nueva normalidad, esta nueva realidad. No, la idea no es conversar tanto sobre qué ha sucedido con el COVID-19, creo que ya sobre eso hemos tenido bastante oportunidad de hablar y creo que todos estamos pues bastante empapados de la situación, pero sí un poco es vislumbrar qué viene a futuro, cómo vamos a manejar las relaciones de empleo una vez que hayamos podido, si no superar, por lo menos controlar y aprender a vivir con la realidad que implica el tema del COVID-19. Empezamos entonces a conversar un poco sobre el manejo de las relaciones de empleo en una realidad post-COVID-19 y para poder hacer eso vamos a analizar en realidad qué es lo que teníamos antes de esa situación, qué es lo que estamos viviendo y a qué podríamos enfrentarnos. Antes de la emergencia nacional, la situación que estamos afrontando, nosotros podemos decir que vivíamos en una realidad laboral que implicaba un relacionamiento presencial de personas y de compañeros de trabajo, es decir, que teníamos la oportunidad de participar todos mediante una interrelación personal y podíamos convivir unos con otros. Básicamente nosotros hablábamos en la generalidad de las circunstancias, no necesariamente en todas las ocasiones, pero hablábamos en la generalidad de las circunstancias de una relación laboral presencial donde convivíamos con demás personas. Había, es cierto, una transformación digital, estábamos pasando o viviendo una etapa en la que la manera tradicional de desarrollar nuestras funciones se estaba digitalizando desde la manera en cómo presentábamos nuestra realidad laboral a nivel documental. Ya no estábamos utilizando tantas hojas ni tantos documentos físicos, hasta la manera en cómo nos reuníamos. Estábamos empezando a explorar, y digo empezando entre comillas, a explorar el tema del manejo de las realidades virtuales y las reuniones vía medios telemáticos. Había una atención técnica e informativa pues bastante adecuada a nuestra realidad y nos encontrábamos sobre todo en una zona de estabilidad, era una zona de confort y de autosuficiencia en la que básicamente todos estábamos tranquilos, seguros y conscientes de cómo realizar nuestras labores. Normalmente las situaciones que implicaban salirnos de esa zona de confort o de esa zona de autosuficiencia se daban en atención a que nosotros mismos queríamos explorar nuevas
maneras de desarrollar nuestra realidad laboral. En esa situación estábamos básicamente cuando nos despierta la realidad de la emergencia nacional y eso nos ha traído a una nueva realidad, nos ha despertado una nueva situación laboral donde se han caracterizado pues varios aspectos esenciales del desarrollo de estas relaciones. El primero de ellos ha sido que se ha desarrollado un liderazgo humano a nivel interno y externo. Perdonen que interrumpa acá, me dicen que se escucha un poco bajo. Voy a hacer un cambio y me confirman, por favor, si tenemos un mejor audio. ¿Ustedes me podrían confirmar ahora si me escuchan mejor, por favor? Sí, te escuchamos mejor. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Hablábamos que entonces durante esta etapa del coronavirus que estamos viviendo, pues se han desarrollado ciertos elementos adicionales que se encontraban, no digamos que ausentes, pero sí tal vez un poco relegados a un segundo plano en la época anterior, en la época de la estabilidad y del confort que mencionábamos, y hablamos en estos aspectos de liderazgo humano a nivel interno y externo. La realidad del COVID-19 ha generado que surja la necesidad de que nuevos líderes dentro de las organizaciones laborales se presenten como personas que traen posibles respuestas y posibles adecuaciones a estas exigencias nuevas que está presentando la emergencia. Ha implicado que, queramos o no, desarrollemos de manera activa la posibilidad del ejercicio de un trabajo remoto. Esto ha implicado también que muchísimas compañías se vean en la necesidad de generar una interrupción de su realidad laboral, sea mediante el uso de figuras legales que han sido promovidas y desarrolladas por el gobierno, como ha sido la reducción de la jornada o la suspensión de contratos de trabajo, o bien mediante la aplicación de medidas internas que lo que han procurado es buscar un balance entre la afectación económica que está sufriendo la compañía y evitar la afectación económica de sus trabajadores. Muy bien. Adicional a esto, nos hemos encontrado una realidad donde las compañías que han requerido, o que normalmente han requerido que sus colaboradores se desplacen dentro o fuera del país, vean la necesidad de buscar nuevas maneras de desarrollar su giro comercial, precisamente en atención a las restricciones que nos hemos encontrado para salir dentro o fuera del país. Dentro del país, todos esperamos la conferencia de prensa cada 15 días que nos indica cómo ha avanzado el tema de la regulación de la restricción vehicular, y fuera del país, pues estamos al pendiente de que las autoridades nos indiquen si se abren o continúan cerradas las fronteras nacionales y si las restricciones migratorias se mantienen o van a flexibilizarse. Asimismo, esta situación ha implicado que tengamos que utilizar otros medios de reunión y otros medios de contacto como este que estamos teniendo en este momento. Y hemos desarrollado conservatorios, sesiones de preguntas y respuestas abiertas, y todas de manera virtual. Un poco, como les decía al inicio, lo que esto nos ha empujado es a desarrollar o a utilizar aún más la transformación digital que estábamos probando en la época pre-COVID. Todo esto, pues para bien o para mal, lo cierto es que ha generado dentro de nuestras realidades laborales una sensación de inestabilidad. Primero, porque muchas de las compañías que ahorita pues, desarrollan sus funciones dentro de nuestra realidad nacional no saben cómo el futuro le vengará a la realidad de ellas. Algunas se han visto económicamente afectadas al punto de que han valorado o bien la supresión parcial de las plazas de trabajo, o bien incluso se han valorado el cierre total o parcial de las operaciones, ¿verdad? Y esto sin hacer mención a la situación específica que viven muchísimos colaboradores dentro de la compañía o de las distintas compañías, a quienes esta situación les ha generado problemas de aislamiento, de ansiedad e incluso de pánico. Esto no es un tema que sea ajeno a la realidad laboral, el derecho del trabajo, pues en estos últimos tiempos de COVID-19
Algunas de las enfermedades laborales que se han desarrollado y que han aumentado han sido precisamente las de estrés y ansiedad laboral, producto muchísimo de esta inestabilidad o de esta incertidumbre en la que estamos viviendo. Muy bien. Entendiendo la situación en la que vivíamos antes del COVID-19 y entendiendo la situación que estamos viviendo y muchísima de la incertidumbre que aún mantenemos respecto a cómo se superará la situación de la emergencia nacional y respecto a cómo será nuestra realidad social y económica una vez reinstauradas las condiciones, entre comillas, les decía, normales de nuestra realidad laboral, empezamos a conversar o analizar en el después. ¿Qué nos espera o qué nos depara la situación laboral y económica en Costa Rica una vez superado o al menos controlado el tema del COVID-19? Bueno, ese es el centro de esta charla y con base a eso tenemos que decir que nos centraremos en pensar en 4 puntos básicos para analizar el qué nos depara o el después del COVID-19. Primero, hablamos de que definitivamente la etapa post-COVID será una etapa que nos exija el desarrollo de nuevas habilidades de organización, seguimiento y control de trabajo. Lo cierto es que esta nueva normalidad o esta nueva realidad no nos va a dejar en la misma posición en la que nos encontrábamos antes del COVID y esto implicará que las nuevas necesidades y esa nueva realidad sea aparejada mediante una nueva estructura organizacional de la compañía. ¿Qué tan grande o qué tan pequeña va a ser esa reestructuración organizacional? Va a depender en todo caso de nuestra propia realidad. No existe en este tipo de circunstancias una fórmula mágica que permita decir que lo que le funciona a la compañía A le funciona también a la compañía B o a la compañía C. Lo cierto es que este desarrollo de nuevas habilidades y esta reorganización definitivamente va a tener que ser un traje a la medida. Vamos a tener que analizar nuestra propia realidad y establecer cuáles son esas habilidades requeridas para el desarrollo del giro comercial y cómo las vamos a implementar. Eso a su vez va a implicar el establecimiento de una inversión en estrategia, operatividad y seguridad financiera de la compañía. No solo es reestructurar la organización de mi empresa, es también ver cómo estratégicamente los recursos y los insumos que yo tenía para la inversión, para la operatividad y para el resguardo, la seguridad financiera y económica de mi empresa, los puedo adecuar a esta nueva realidad. Lo cierto es que desde la perspectiva económica, la realidad nacional ha dado un giro considerable y nuestra organización laboral debe adecuarse a ese giro con el fin de evitar verse afectado por esta nueva realidad. Asimismo, encontramos un aspecto de resiliencia a la pandemia o resiliencia pandémica. Esto lo que nos dice es, o lo que nos llama es a entender que si bien es cierto, hoy estamos enfrentando una emergencia nacional, si bien es cierto, hoy estamos viviendo con una pandemia, el coronavirus difícilmente se va a alejar de nuestra realidad, difícilmente vamos a poder llegar a decir en algún momento que estamos absolutamente libres de COVID-19, o por lo menos difícilmente lo haremos en un futuro cercano o inmediato, y eso implica que aprendamos a vivir con esta situación, con esta realidad, y eso implica que vamos a tener que aprender en mayor o menor medida y según nuestra realidad corporativa o empresarial lo dicte, tendremos que aprender a incorporar las medidas que hemos venido analizando a nivel de seguridad y salud ocupacional como parte de nuestro día a día laboral. Definitivamente no podemos pretender o no podemos imaginar que esto es simplemente una circunstancia temporal y que llegará un día en el que decimos a partir de hoy el tema del coronavirus y la posibilidad de contagiarse o de enfermarse por esto en el centro de trabajo es completamente lejana. Eso no creemos que vaya a suceder de manera rápida y a partir de ahí la realidad que estamos viviendo, las medidas de seguridad y las previsiones de salud que se están tomando van a tener que formar parte del día a día de nuestra empresa. Esto, a su vez, pues nos va a llevar necesariamente a la intensificación del análisis de los riesgos políticos, económicos y de seguridad sanitaria que nuestro giro comercial va a desarrollar. Vamos a tener que hacer un análisis global de cuál va a ser nuestra particular realidad
y vamos a tener que analizar desde esa realidad cómo vamos a establecer las estrategias de manejo de nuestro centro de trabajo con el fin de adecuarnos a esa nueva realidad. A partir de esta situación, nosotros definitivamente como firma tenemos claro que el futuro a seguir es un futuro en el que no se permite o no es posible pensar en la improvisación, no es posible pensar en que las soluciones se pueden dar en el calor del momento, no es posible pensar en que no tengamos una programación o una organización de cómo vamos a manejar nuestra realidad laboral y económica, y a partir de ahí la preparación se vuelve indispensable. ¿Cuáles son los pasos que desde la perspectiva laboral nosotros entendemos que debe tener esta etapa de preparación? En primer lugar, es un proceso de revisión. El primer punto que vamos a tener que analizar es la identificación de fortalezas y oportunidades dentro de nuestra realidad laboral. Es decir, nosotros tenemos que sentarnos a hacer un análisis de qué elementos tenemos nosotros que nos diferencian, que nos fortalecen, que nos hacen o que nos permiten hacer salir fortalecidos de esta situación de emergencia, y a partir de esta identificación de fortalezas y oportunidades, comenzar a desarrollar el manejo de la forma en cómo quiero yo desarrollar mi actividad. Muchísimos de nuestros clientes y muchísimas empresas a las que nosotros les damos asesoría son compañías que se han venido dando cuenta que algunos elementos que la emergencia nacional los vio obligados a utilizar, como por ejemplo el teletrabajo, o como por ejemplo la posibilidad de realizar reuniones de seguimiento vía remota, y que normalmente no eran utilizados en el día a día de las compañías, son herramientas de trabajo que les han permitido potencializar el manejo y los resultados de sus compañías. Algunas o algunos otros cuyo giro comercial ha sido tradicionalmente ha sido sumamente presencial, han logrado verificar que la maximización del recurso humano es un elemento que les ha permitido afrontar esta situación de emergencia, y que de cara a futuro podría ser uno de las circunstancias que les permitiría, una vez pasado el periodo de emergencia nacional, adecuarse a la nueva realidad y mejorar el desarrollo de dicho giro comercial. El segundo punto, una vez identificadas las fortalezas y las oportunidades de mejora, es definitivamente la organización. Esto es, utilizar los recursos con los que se cuentan, el recurso humano, el recurso económico, el recurso tecnológico, el recurso físico, utilizarlos de manera maximizada, es decir, obtener de cada uno de estos recursos los mejores resultados que desde mi perspectiva, desde mi realidad, yo pueda obtener. Por eso es que decimos que este seminario se resume en un traje hecho a la medida para afrontar la época post-COVID. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestra realidad y qué tenemos, cuáles son las herramientas con las que contamos para poder salir a trabajar con esas herramientas. Un poco es entender que vamos a ir a jugar un partido de fútbol e ir a buscar a nuestro closet si tenemos tacos, si tenemos medias, si tenemos pantaloneta, y utilizar los mejores elementos que tengamos para afrontar el partido de fútbol. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo con la revisión y la organización de las compañías en este momento. Una vez que nosotros logramos identificar por medio de revisión cuáles son los elementos que tenemos y hemos logrado organizarlos de modo tal que nos permitan sacarle el máximo provecho posible, debemos de empezar con un proceso de planificación sobre cómo vamos a gestionar la nueva forma de trabajo. De nuevo, esto puede generar cambios grandes o puede generar cambios pequeños en la compañía, pero en definitiva los cambios van a estar presentes en esta nueva realidad, y la mejor manera de asumirlos es planificando estos nuevos cambios, estructurando cómo consideramos que a partir de lo que tenemos podemos empezar a desarrollar nuestra nueva realidad. Y el último punto vendría a ser básicamente la aplicación de las medidas que consideramos son
las correctas para la aplicación en esta nueva realidad y evidentemente establecer un plan de evaluación de resultados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la preparación es indispensable, la práctica y la ejecución son las que nos van a determinar si efectivamente las decisiones que estamos tomando en estos momentos son las que nos están entregando los resultados queridos. Estamos obteniendo resultados que nosotros esperábamos obtener. Y en caso de que esa evaluación de resultados no sea la que nosotros esperábamos tener, necesitaríamos retomar el proceso de revisión, organización y planificación con el fin de readecuar nuestro manejo de la compañía, probablemente haciendo además uso ahora de la experiencia que podemos estar manejando. No sé si hacemos un espacio, tal vez las compañeras me comentan si hay alguna pregunta hasta el momento. Continuamos con el webinar. Compañeras, ¿me confirman, por favor? Por el momento no tenemos preguntas, por lo que podríamos continuar. Muchas gracias, Cindy. ¿Y me confirmas, por favor, si el audio mejoró? Si se pudiera hablar un poquito más alto, yo creo que ayudaría un poco. De acuerdo, gracias. Muy bien. Cuando hablamos de revisar, el paso 1 que estábamos comentando anteriormente, ¿a qué nos referimos con revisar? Sé que la filmina anterior fue una filmina bastante general y podría dejar eventualmente muchas dudas sobre cómo hacer esa revisión. Un poco lo que queremos con esta filmina es traer a nuestra realidad, ¿verdad? Poner los pies en la tierra y decir cómo es que tenemos que hacer esa revisión. Lo primero que vamos a tener que establecer es una revisión de los esquemas de contratación y compensación del personal. Ojo que esto resulta indispensable para luego verificar si efectivamente estamos o no estamos maximizando los recursos. Recuerden que Costa Rica tiene la ventaja de ser uno de los primeros países que ha aprobado una ley de teletrabajo, por ejemplo. El hecho de que hayan en este momento muchísimas personas que están ejecutando puestos desde la perspectiva del teletrabajo, que probablemente previo a la emergencia nacional no se hubiesen considerado como puestos teletrabajables, hacen que nosotros pensemos en la posibilidad de implementar esta figura a futuro y post-COVID como una medida que me permita a mí maximizar esos recursos. Ese tipo de estudios, ese tipo de análisis son los que nosotros vamos a tener que realizar al momento de analizar los esquemas de contratación de personal. Verificar si efectivamente a mí me funciona en este momento, una vez superado el COVID-19, si a mí me va a funcionar en ese momento, mantener un esquema tradicional de contratación donde yo le digo a una persona que debe elaborar de lunes a viernes, de lunes a sábado, 8, 9 o 10 horas por día y estar presencialmente en mi compañía. De pronto, mi nueva realidad ya no me va a exigir eso y me va a permitir con nuevos esquemas de contratación agilizar y mejorar la manera de cómo yo le pedía a mis empleados que me dieran resultados. Esto va de la mano, por supuesto, con el análisis de los esquemas de beneficios económicos del personal. Normalmente, nosotros estamos acostumbrados a pensar que los esquemas de compensación básicamente se dedican en ver cómo hacemos para que un trabajador tenga o mejore sus ingresos económicos. Sin embargo, los esquemas de compensación son muchísimo más extensos, van muchísimo más allá de un tema de compensación económica y podríamos analizar bajo nuestra nueva realidad cómo poder establecer beneficios que le generen alguna ventaja al trabajador y que no necesariamente sean considerados como beneficios económicos. En este tipo de circunstancias, una realidad como el teletrabajo, para volver al ejemplo que analizábamos anteriormente, nos permite analizar posibles beneficios que desde la comodidad de la casa el trabajador pueda disfrutar e incluso su familia pueda disfrutar y que puedan considerarse como valores agregados dentro de la realidad laboral. También dentro de la revisión vamos a tener que analizar la estructura organizacional de la compañía. Esto, como les decía, es aprovechar al máximo el talento humano y los grupos de riesgo que podamos tener en la empresa, tenemos que identificarlos para poder manejar estos grupos de riesgo de manera adecuada. Decíamos que difícilmente el COVID-19 va a salir de nuestra realidad, vamos a tener que aprender a vivir con él y en esto la identificación de los grupos de riesgo es indispensable, porque a partir de la identificación de los grupos de riesgo y a partir de la posibilidad de tomar medidas preventivas con estos grupos de riesgo, puedo yo mantener la salud y la seguridad
dentro de mi centro de trabajo en mi nueva realidad. Y a partir, por supuesto, de la identificación de los grupos de talento humano que me permiten a mí desarrollar los nuevos requerimientos de mi compañía, voy a poder yo maximizar el resultado de mis trabajadores. Esto de la mano con una revisión del recurso tecnológico que tengamos dentro de nuestra realidad. ¿Cómo podemos manejar o hacer una revisión del recurso tecnológico? Bueno, tenemos que verificar cuáles son las herramientas con las que yo cuento en este momento o eventualmente con las herramientas con las que podría contar que me permitan celeridad en el manejo de la información y que me permitan optimizar procesos. El desarrollo de la situación laboral del COVID-19 definitivamente ha generado que tengamos que utilizar herramientas tecnológicas que normalmente no habíamos utilizado a fondo en nuestra realidad laboral y que nos ha permitido darnos cuenta que permiten o que nos dejan tener unos mejores resultados en nuestra realidad. Por ejemplo, el tema de la virtualización de las reuniones. Tradicionalmente, las reuniones que manteníamos con nuestros clientes o con nuestros proveedores eran presenciales. Y uno podría decir que una reunión presencial de 1 hora se mide en los mismos términos que una reunión virtual de 1 hora. Pero lo cierto es que para tener, por ejemplo, esas reuniones presenciales, normalmente teníamos que trasladarnos al lugar donde realizaríamos la reunión, o bien teníamos que pedir a nuestros proveedores, a nuestros clientes que se trasladaran, y eventualmente eso implicaba alguna complejidad en el manejo de agendas, implicaba atrasos por el tiempo de traslado. Normalmente podíamos, con la realidad vial de nuestro país, podíamos perder 45 minutos, 1 hora en traslados hacia el lugar donde se realizaba la reunión y probablemente al mismo tiempo en regresar a nuestro centro de trabajo, eso sin contar el tiempo que teníamos que invertir en trasladarnos de nuestra casa de habitación al centro de trabajo o viceversa. Bueno, el recurso tecnológico nos permite eventualmente aprovechar ese tiempo que antes, entre comillas, perdíamos en procesos de traslado y ahora utilizarlo de manera que se pueda convertir en tiempo efectivo de trabajo y simplemente 5 minutos antes de participar en la reunión, conectarnos al sitio web desde el cual vamos a tener la misma, tal y como estamos haciendo el día de hoy. Ninguno de ustedes tuvo que trasladarse a un hotel o a las instalaciones de nuestra firma, sino que simplemente 5 o 3 minutos antes de que iniciáramos este conversatorio, esta charla, pues prendimos las computadoras, nos conectamos a la plataforma y antes de eso estábamos desarrollando nuestras labores o estábamos ocupando nuestro tiempo en otra cosa que no fuera el traslado. Eso es la maximización de los recursos y sobre todo el recurso tecnológico. Va a ser importante también identificar los ajustes para adecuar las instalaciones físicas de nuestras compañías, porque las vamos a seguir requiriendo y eso es una realidad, a los requisitos sanitarios que nuestras autoridades establezcan al momento de reincorporarnos y que sean parte de la nueva realidad que vamos a tener que afrontar. El distanciamiento social, que ahorita lo manejamos en 1.8 metros, es probable que si no se mantenga esa distancia, al menos sea una recomendación que se valore la posibilidad de seguir con ese distanciamiento y el análisis de las instalaciones físicas de nuestras compañías se vuelve indispensable en esos casos para verificar si podemos o no podemos tener o aplicar esas recomendaciones y si no podemos analizar cuáles serían las opciones o planes B o C para implementar las recomendaciones sin que éstas vayan en detrimento del giro comercial y las necesidades económicas de nuestro centro de trabajo. Paralelo a esto, y por la experiencia que el estudio de la seguridad y la salud ocupacional ha generado a través de los años, consideramos que uno de los aspectos importantes a revisar es el manejo de la salud emocional del personal. Cuando los colaboradores se reintegren a sus labores, es importante tener un plan para recibirlos y minimizar el temor o el riesgo que ellos puedan estar sintiendo
por reincorporarse a labores y estar expuestos aún a la posibilidad de un contagio por COVID-19. Básicamente lo que aquí estamos recomendando es el levantamiento de un plan que busque contrarrestar la ansiedad, el temor, la frustración y básicamente el miedo que puede generar un ambiente de trabajo post-COVID y que podría llegar a afectar la productividad de la compañía. Lo que queremos, al contrario, es que los trabajadores se sientan seguros, se sientan conformes y que esto nos permita, con la revisión de todos los elementos que hemos venido analizando, aumentar la productividad de la compañía. Y finalmente, uno de los aspectos que consideramos que es importante revisar es el de la responsabilidad social empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de las nuevas necesidades de la empresa, las nuevas realidades de la empresa, pero también las nuevas necesidades y las nuevas realidades de la sociedad, se establezca o se valore establecer una estrategia que permita generar una cohesión entre lo que la compañía ofrece y las necesidades que tienen sus clientes y la sociedad en general. Esto nos va a permitir presentarnos como una compañía responsable, nos va a permitir darle una cara fresca a los clientes y nos va a permitir readecuar nuestras condiciones de trabajo a estas nuevas realidades. En el paso 2, si no tenemos ninguna consulta hasta el momento, me parece que no. En el paso 2 tenemos la organización, hablábamos de la organización del nuevo centro de trabajo. En este punto 2, lo primero que nosotros estaríamos recomendando en definitiva es el establecimiento de una regulación interna que defina cuáles son los parámetros bajo los cuales mi compañía va a afrontar esta nueva realidad o esta nueva normalidad. Primero, hablamos del establecimiento de una política interna o una regulación interna donde se establezca el compromiso de la compañía, no solo de reducir el riesgo de exposición del COVID-19, que esto es indispensable, sino también se establezcan los cambios organizacionales y estructurales que eventualmente yo como empresa voy a tener que implementar en este proceso. El segundo paso es un paso de capacitación al personal. Aquí buscamos instruir a las jefaturas y al resto de trabajadores sobre la importancia de cumplir con las medidas de prevención y mitigación del COVID-19, pero también sobre la manera en cómo la nueva organización de la estructura empresarial va a empezar a desarrollarse. Eso, la política, las relaciones internas y la capacitación del personal debe ir de la mano con un proceso de comunicación. Este proceso de comunicación se va a dividir en dos aspectos. El interno, que es básicamente informar dentro de mi compañía cuáles son las medidas que yo voy a utilizar para la protección sanitaria de los colaboradores y de mi empresa como tal, ¿verdad? Así como la comunicación de la reorganización y la reestructuración que va a tener mi empresa a nivel operativo, y a nivel externo tener un adecuado sistema de comunicación frente, primero, a las autoridades de salud y las autoridades laborales sobre cómo estoy yo protegiendo mi empresa, cómo estoy protegiendo a mis trabajadores y cómo estoy protegiendo mi giro comercial, y a mis clientes, a mis proveedores y a la sociedad en general, darles una información actualizada de cómo este esquema va a mejorar el servicio que yo estoy produciendo. Todo esto lo que busca es generar una sinergia entre mis empleados, la situación laboral de ellos, la productividad que quiero de ellos obtener y lo que quiero que hacia afuera, que las personas externas o los terceros a mi compañía conozcan y sepan de mi compañía. Y finalmente, uno de los temas que implicaría el organizar los elementos que hemos venido analizando es la gestión de riesgo. Básicamente es definir la estructura organizacional encargada de manejar los focos o las situaciones de riesgo. Aquí hablamos de comités de gestión, aquí hablamos, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga cada compañía, de un encargado del Departamento de Salud Ocupacional o de integrantes de comisiones de salud ocupacional, y en compañías medianas o pequeñas, de la posibilidad de establecer una persona responsable de realizar todo el análisis y gestión del riesgo que estamos teniendo. El paso 3
que implica la planificación de cómo queremos nosotros implementar las medidas de revisión y de organización que hemos venido analizando. Se divide básicamente en 3 puntos o 3 elementos que luego convergen en los medios de prevención y de mitigación. El primero de esos elementos es la evaluación del lugar de trabajo. Estamos hablando de los procesos productivos, evaluar cuáles son los procesos productivos de mi compañía, cómo estos podrían verse afectados o modificados ante la nueva realidad, ver cuáles son las áreas de trabajo, los puestos y las labores que cada uno de mis colaboradores desempeña, con el fin de determinar si necesito mantenerlos o readecuar esos puestos, esas labores y esas funciones, así como esas áreas o espacios físicos de trabajo. Recordemos que esto implica tanto a lo interno de la compañía como a lo externo. Podríamos estar hablando perfectamente de que ahora yo realizo una evaluación o un análisis de cómo quisiera yo un área de trabajo para aquellos empleados que considero pueden establecer sus funciones desde la vía remota, desde la utilización del teletrabajo. Otro de los elementos importantes a analizar es la caracterización de los grupos de interés. Es importante tener claridad respecto a cuáles son las características, las condiciones, las necesidades y los requerimientos de mis trabajadores, mis clientes, mis proveedores y mis usuarios. Porque con base a esa realidad, con base a mi realidad interna, estoy hablando de mis trabajadores, con base a mi realidad externa, clientes y proveedores y usuarios, yo puedo determinar cuáles son los elementos necesarios para desarrollar mejor mi giro comercial ante la nueva realidad. Finalmente, debemos de establecer una descripción y un mapeo de los riesgos que podríamos estar encontrando dentro de la implementación o la aplicación de la reestructuración organizativa que estamos recomendando, a fin de determinar cuáles podrían ser las fuentes de exposición y contagio en el caso del COVID, pero también a fin de determinar cuáles podrían ser los elementos de esta nueva realidad que, desde el punto de vista de mi giro comercial y según los análisis que hemos venido realizando en cuanto a la revisión, la organización y la planificación, podrían a mí generarme aspectos de contingencia o de riesgo que luego puedan comprometer en mayor o menor medida mi realidad corporativa. No quiere decir esto que exista una fórmula mágica para evitar situaciones de riesgo. Probablemente eso no lo vamos a poder conseguir en ningún supuesto, pero quiere decir que si yo logro identificar ese mapeo de riesgos, yo podría determinar o podría evaluar hasta dónde mis acciones pueden desarrollarse de modo tal que el riesgo sea controlable o administrable y hasta dónde, si me paso de esa administración, podría ser contraproducente las acciones que yo esté desarrollando. En este manejo de riesgos o en esta administración de riesgos, mientras mejor desarrollo de la planificación y mapeo de riesgos tengamos, debemos decir que menos probabilidades tendremos nosotros de tener que retroceder nuestros pasos y realizar un nuevo análisis de cada una de las situaciones organizacionales de la compañía para evitar o replantearnos una nueva situación y evitar que vayan a suceder estos riesgos. En este caso, como les digo, el mapeo de riesgo resulta indispensable para saber desde el punto de vista de nuestro giro organizacional y desde el punto de vista corporativo a qué podríamos enfrentarnos y sobre todo, de ocurrir un riesgo, cómo podríamos enfrentar ese riesgo. Todo esto, como les decía, debe ir de la mano de un adecuado manejo de las medidas preventivas y de mitigación de los riesgos que el coronavirus vaya a dejar una vez que volvamos a nuestra nueva realidad. Aquí hablamos de establecer planificaciones en cuanto al control sanitario de acceso al centro de trabajo, al distanciamiento físico, qué sucede si eventualmente tengo circunstancias de contagio, ¿verdad? O trabajadores confirmados, ahora en esta nueva realidad, cómo tengo que asumirlos, cómo tengo que afrontar esa situación, porque recordemos que vamos a estar en un estadio distinto al que nos encontramos hoy. Hoy probablemente la situación es vaya a su casa, tratemos de que todos los trabajadores que estaban en contacto con el contagiado o con el confirmado también estén en un periodo de descanso y hoy estamos asumiendo el riesgo o el impacto que eso puede generar.
pero en una nueva realidad post-COVID, la estructura organizacional para evitar un conflicto económico, para evitar una afectación económica y para no dañar el servicio que está ejecutando mi compañía, debería tener un plan de acción de modo tal que permita controlar al trabajador que está contagiado, o que es un caso sospechoso, o que es un caso confirmado, de modo tal que no me afecte indirectamente el desarrollo de las labores del resto de colaboradores. Finalmente, en pos de evitar pues la propagación de la enfermedad que eventualmente pueda afectar mis intereses, pues siempre las medidas de prevención en cuanto a higiene y limpieza son indispensables y tienen que conformarse como parte de esta nueva realidad. Era un poco lo que mencionábamos filminas atrás cuando indicábamos la necesidad de que las medidas de prevención que las autoridades sanitarias de Costa Rica están recomendando, pues se mantengan dentro del día a día y dentro de nuestra nueva realidad. ¿Sí? Acá nos hacen una pregunta que me parece importante tomarla en consideración. Nos consultan si un trabajador puede demandar a la compañía en caso de que al regresar a su puesto, a su centro de trabajo, haya contraído el coronavirus, ¿verdad? Y eventualmente si esto podría tener algún perjuicio para la empresa. Bueno, la respuesta, como la mayoría de ocasiones ocurre en derecho, es depende. ¿Depende de qué? Bueno, el trabajador podría exigirle responsabilidad a el empleador una vez se reintegre a sus funciones luego del COVID, en caso de ser contagiado, si logra demostrar, uno, que el empleador no tomó las medidas de prevención y mitigación necesarias, según las que estamos viendo, ¿verdad?, para tratar de controlar el marco de contagio, o dos, si habiendo tomado esas medidas, o a pesar de haber tomado esas medidas, el patrono no trató la situación de salud del empleado como un riesgo de trabajo, como una situación de un riesgo laboral. Recordemos que cualquier enfermedad que el trabajador, o cualquier afectación a la salud que el trabajador sufra en el desarrollo de sus funciones o como consecuencia del desarrollo de sus funciones, efectivamente debe ser considerado como un riesgo del trabajo y debe ser tratado a nivel de seguridad social como tal. Si el patrono no hace esto, efectivamente, para la pregunta que nos hacen, existiría la posibilidad de que sufra de algún reclamo a nivel administrativo o judicial por parte del trabajador que se vea afectado o de los trabajadores que se vean afectados. Esto sin perjuicio de que colateralmente se puedan desprender afectaciones o reclamos adicionales por parte de las autoridades laborales que consideren que el patrono, al no estar implementando las medidas de seguridad o de salud requeridas, estaría a su vez incumpliendo la normativa laboral y podría llegar a ser incluso sujeto de sanciones económicas, que podrían andar aproximadamente entre unos 800 y unos $18,000, dependiendo de la gravedad del caso, que es entre 1 y 23 salarios base, según establece nuestra legislación laboral. Bien, me parece que tenemos otra pregunta. Cindy, ¿me confirmas? Así es, Osvaldo. La otra inquietud que han manifestado es si en estos casos entonces la empresa debe proactivamente acercarse al Ministerio de Trabajo o alguna autoridad a presentar sus políticas o medidas, o cómo se maneja, si esto se queda solamente en el esquema interno y ante algún eventual reclamo se aporta, o cómo puede la empresa salvaguardarse de la mejor manera ante esta circunstancia que acabas de mencionar. Muy bien, muy bien. Gracias por la pregunta y gracias, Cindy, por comentárnosla. Recordemos que unas 2 filminas atrás hablábamos del proceso de comunicación y que el proceso de comunicación sobre mi reestructuración organizacional debía ser en 2 vías, a lo interno y a lo externo. En primer lugar, a lo interno, definitivamente las políticas o las regulaciones internas tienen que estar comunicadas a los trabajadores. Y por supuesto que si resulta necesaria la comunicación a los trabajadores, resulta también necesaria tener la constancia
de que efectivamente comunicamos a los trabajadores estas nuevas regulaciones. Es decir, yo debo de hacer una inducción a mi personal sobre las nuevas políticas, sobre las nuevas regulaciones internas, y además debo dejar constando que ejecuté esa comunicación. En el segundo de los ámbitos, en la comunicación externa, yo no tengo, no quiero generar una confusión con esto, pero yo no tengo que pedir permiso al ministerio para establecer un procedimiento o una política interna. Tengo que hacerlo sí y solo sí si yo decido establecer lineamientos mediante un reglamento interno de trabajo. Si yo establezco una política o una regulación distinta a un reglamento interno de la compañía, no estoy obligado a solicitar permiso al ministerio, pero sí es recomendable comunicar la existencia de esa regulación o de esa política al ministerio. El ministerio no tiene facultades para aprobar o no las políticas o las regulaciones internas que no sean un reglamento de trabajo. Es decir, yo comunico al ministerio, pero no necesito de una respuesta del ministerio para que mi política interna tenga validez. La política interna vale y resulta obligatoria desde el momento en el que yo la comunico a mis trabajadores. Ojo ahí la importancia de la diferenciación entre la comunicación externa e interna. La validez y la aplicabilidad de la política se da desde que yo la comunico a mis trabajadores. Yo pongo en conocimiento de esto al ministerio, eso es lo recomendable, es lo que nosotros le recomendamos a nuestros clientes hacer, pero es solamente para que el ministerio tenga conocimiento, valga la redundancia, de la existencia de la política, no para que esta valga. Distinto es si yo quiero implementar un reglamento interno de trabajo, en donde sí, efectivamente, el contenido del reglamento tiene que ser puesto en conocimiento del ministerio y el ministerio tiene que avalar o autorizar la redacción de ese reglamento para su valía. El proceso es un poquito más complejo de lo que estoy mencionando y normalmente es bastante extenso. Tarda entre año y medio y un poquito más, un poquito menos. Anda por un año y medio, mientras que la política, como les digo, es de aplicación inmediata o la regulación interna distinta al reglamento. Pero en resumen, a la pregunta que nos hacen, la valía de la regulación interna inicia en el momento en el que yo la comunico a los trabajadores. No sé, Cindy, si tenemos alguna otra consulta adicional o continuamos. Sí, esa es la que tenemos por el momento. Gracias, Osvaldo. Perfecto, gracias, Cindy. Muy bien. Luego de la planificación del proceso, entramos entonces al análisis de la fase o el paso 4, que es la aplicación del proceso. ¿Cómo debemos aplicar las 3 medidas que hemos venido analizando en las filminas anteriores? Okay. La manera o la mejor forma de aplicarlo, consideramos nosotros, la desarrollamos en este esquema circular que se lee de manera contraria a las manecillas del reloj, de abajo hacia arriba. Lo primero que es importante tener en consideración es la definición de los responsables encargados de aplicar o de establecer, de ejecutar, perdón, todas las medidas que hemos venido analizando. Eso es indispensable porque tenemos que ponerle cara a las acciones que ocupamos ejecutar. La elaboración de un cronograma de trabajo donde yo defina los responsables de ejecutar esas acciones se vuelve indispensable. ¿Quiénes pueden ser esos responsables? Bueno, normalmente son colaboradores o empleados de la misma compañía, sin perjuicio de que haya colaboración de consultores, asesores o personal externo, que es completamente posible, ¿verdad? Y esos responsables son los encargados de definir cómo se van a manejar los recursos que se tendrán a disposición para la implementación de todas las recomendaciones y de todo el desarrollo de todos los elementos que hemos venido analizando. Esos recursos son los humanos, los materiales, los económicos, todos los que hemos venido viendo a lo largo de la presentación. Una vez que los responsables hayan analizado y cuenten y determinen cuáles son los recursos con los que, para la redundancia, se cuenta en la compañía, deben establecerse claramente cuáles son las acciones a implementar para poder desarrollar esa aplicación y recomendamos siempre
que se establezcan fechas de cumplimiento para poder determinar los momentos en los que esas acciones ya han sido ejecutadas y los momentos en los que yo puedo comenzar a analizar si efectivamente la implementación de todo el desarrollo de análisis que hemos venido recomendando ha dado los frutos que nosotros consideramos que debían dar. ¿Okay? Dentro de este esquema o este cronograma de trabajo, es importante tener en cuenta dos aspectos. Primero, darle un seguimiento a la puesta en práctica del programa. Definitivamente no es un tema únicamente de definir responsables, recursos, de ejecutar acciones y ver fechas de cumplimiento, sino de dar seguimiento de cómo se está desarrollando el programa que hemos implementado. Y importante también el informar periódicamente o el solicitar cuentas periódicas para saber, para que las altas jefaturas de las compañías y los directivos o directores de las empresas tengan conocimiento de cómo está resultando esa aplicación. ¿Por qué? Porque con base en el conocimiento o en los informes periódicos de cómo se está aplicando el análisis estructural que hemos venido realizando, con base a eso es como nosotros podemos determinar si los factores de riesgo que hemos identificado se están materializando o no, y si se están materializando, si los estamos manejando, si no los estamos manejando, y si los estamos manejando, si los estamos manejando bien o los estamos manejando mal. Esto, como ven, es todo un elemento, son elementos globales, es el desarrollo de un plan de acción global que definitivamente mantiene relación desde el inicio hasta el final con las decisiones y las ejecuciones que nosotros como compañía vayamos realizando. Que nos pregunta por acá Yaina González, dice cómo sería el manejo y la responsabilidad de la empresa frente a un posible contagio de un tercero. Por ejemplo, un proveedor o un cliente que indique que la salud estuvo expuesta por contacto con la empresa o personal de la empresa. Qué buena pregunta, Yaina, de verdad. Vamos a ver, el manejo acá es completamente distinto a lo que ocurre con un trabajador. En resumen, decíamos que si un trabajador resulta contagiado, nuestra obligación es asegurar y garantizar que hemos tomado todas las previsiones establecidas por las autoridades de salud y que además el trabajador tiene acceso a la seguridad social. Sin embargo, cuando es un tercero ajeno a la compañía, nuestra responsabilidad podría ser distinta en el entendido que no tenemos una responsabilidad directa desde el punto de vista laboral, sino que podríamos entrar en un análisis de responsabilidad civil frente a la persona contagiada. De nuevo, yo sé que tal vez cuando lo mencioné no parecía tan importante, pero de nuevo el aspecto de la comunicación interna y externa resulta indispensable. El manejo de un eventual contagio hacia terceros empieza por la prevención y la comunicación de esa prevención. Cuando reabramos operaciones o cuando estemos ante nuestra nueva realidad laboral, una vez pasado el COVID, lo primero que vamos a tener que hacer es establecer medidas hacia los terceros sobre cómo deben y pueden mantener las relaciones con nosotros como empresa. Es decir, yo tengo de una manera asertiva y adecuada que comunicarle a esos terceros, clientes, proveedores o público en general, cómo deben de mantenerse ellos dentro de mi centro de trabajo para evitar o limitar las posibilidades de contagio. Eso es lo primero. Si yo logro determinar con claridad esa comunicación y además esa comunicación va de la mano con las medidas de seguridad y de salud que las autoridades laborales y de gobierno en general han venido recomendando, la posibilidad de un reclamo directo y que la compañía sea civilmente responsable frente a ese tercero es muy limitada. Es muy limitada porque en principio mi obligación se cumpliría en el tanto yo tome las medidas preventivas y las comunique. Entonces, si una persona se ve afectada en su salud y yo tomé las previsiones del caso y las comuniqué, mi responsabilidad básicamente estaría salvada o saldada y esa persona lo que tendría que hacer es acudir, según su realidad, a los medios de seguridad social de nuestro país. Distinto es, si yo no tomo las medidas preventivas, si las tomo de manera inadecuada o insuficiente o no las comunico, porque eventualmente ahí podríamos pensar que este tercero ajeno a la compañía sí podría reclamar una responsabilidad
directa, lo que en derecho se conoce como una responsabilidad objetiva, porque fui yo, empresa, fue mi giro comercial, quien lo expuso a la situación de contagio, quien lo colocó en la situación de riesgo, y a partir de ahí sería yo quien debería asumir responsabilidades. ¿Cuáles responsabilidades? Bueno, de manera general yo podría decirles que empezaríamos por el costo de los servicios médicos que deban asumirse por la atención de esta persona, pero podríamos extendernos hasta un tema de daños y perjuicios, hasta un tema de afectación emocional y bueno, lo que pueda caber en la cabeza de quien ejecutaría el reclamo. De ahí que el tema de la prevención y la comunicación resultan indispensables. Cindy, ¿me confirmas por favor si tenemos alguna pregunta Sí, adicional o si hay nada? Ajá. en efecto, tenemos una pregunta adicional muy interesante hecha por don Manrique que dice, si un trabajador tiene dentro de su círculo familiar un enfermo de COVID, pero él no presenta síntomas y no tiene una orden sanitaria de quedarse en casa. En este caso, yo como empleador puedo negarle que vaya a trabajar, por ejemplo, en el caso en que no pueda teletrabajar, por el riesgo que me generaría él en la empresa físicamente. Sí, Manrique ya sabe cómo comienzo mis respuestas, entonces me cierra los portillos, porque la primera respuesta es busquemos cómo hacer que teletrabaje, ¿verdad? Ya me cerró ese portillo. Bueno, no, lo primero es buscar medidas alternas para que ese trabajador, perdón, sin presentarse laboral, continúe prestando servicios. Si efectivamente nosotros tenemos un caso de riesgo, un caso sospechoso de contagio, porque la persona ha estado cerca dentro de su círculo familiar o su burbuja social, ha estado cerca de una persona contagiada, lo primero que tenemos que hacer, y es una obligación del trabajador, es someterlo a exámenes médicos para verificar si tiene o no tiene el virus. Si sometido a exámenes médicos descartamos que la persona esté contagiada, en principio no habría ninguna razón objetiva para que esa persona se reincorpore a laboral. Pero si eventualmente no logramos descartar que esté contagiado, de pronto no lo podemos confirmar, pero no lo logramos descartar, entonces podemos tomar medidas que irían desde que las autoridades de salud le soliciten que se someta a una cuarentena y que no salga a su centro de trabajo, en cuyo caso se trataría como una incapacidad, hasta buscar estas medidas alternas de ejecución de servicios. Si definitivamente no hay ninguna justificación más allá que un riesgo de contagio que no está formalmente comprobado porque los exámenes resultaron negativos, si no tenemos más que el mero riesgo de contagio y no queremos que la persona trabaje en la compañía y no podemos hacer que trabaje mediante vía remota o mediante los otros elementos o formas de contratación que podríamos analizar, la única opción que nos quedaría es otorgarle a esa persona un permiso con goce de salario en el entendido de que le voy a pedir que no se presente a trabajar, pero no le puedo afectar sus ingresos, porque eso podría terminar siendo lo que nosotros denominamos un ius variandi abusivo y eventualmente el trabajador podría alegar que esa afectación es suficiente como para dar por terminado el contrato de trabajo cobrando prestaciones laborales. Muy bien. Cindy, ¿me confirmas esta es la última pregunta, ¿verdad, Cindy, que teníamos? Así es la última pregunta que tenemos en este momento. Perfecto. Bueno, concluimos con una serie de recomendaciones esta presentación, estableciendo pues algunos aspectos generales que consideramos importante tener presente y tener en cuenta, pero que no son los únicos que tenemos que valorar, ¿verdad? Al momento de establecer la nueva realidad a la que nos vamos a encontrar en los escenarios post-COVID. Primero, lo hemos dicho en un par de ocasiones a lo largo de esta presentación, pero definitivamente debemos reiterarlo, no existen fórmulas mágicas para retornar a la nueva realidad o la nueva normalidad. Lo cierto es que cada uno de los puntos que hemos venido analizando debe de ser estudiado y dimensionado según la realidad particular de cada una de las organizaciones. Todos los elementos que hemos visto son de aplicación en todas las organizaciones, pero no de la misma manera.
todos se aplican, por el contrario, de forma distinta, y tenemos que entender que el esfuerzo que hay que realizar en estos momentos es el de encontrar cómo es que en mi realidad se aplican esos 4 puntos, esas 4 dimensiones que hemos venido desarrollando dentro del seminario. Segundo, la prevención, la proactividad son indispensables. La reacción consideramos que puede ser una política tardía en estos momentos. Definitivamente, mientras con más premura tomemos o iniciemos el análisis de los pasos a seguir, mayor plan de acción tendremos para poder implementar los eventuales cambios que consideremos necesario implementar y mayor posibilidad de un análisis de esos cambios en la realidad tendremos. Eso evidentemente nos dará un plazo o un lapso mayor para poder tomar medidas correctivas adicionales o incluso si es necesario devolvernos sobre nuestros pasos. Definitivamente no es recomendable el esperar a que entremos a nuestra nueva normalidad o a nuestra nueva realidad para empezar a hacer el análisis que estamos recomendando, porque es muy probable que para ese momento ya sea tarde, es muy probable que para ese momento tanto la sociedad como la economía ya esté en una situación distinta a la que nos encontramos hoy, que estamos en medio de la pandemia, y por eso definitivamente la prevención y la proactividad son indispensables. Todos los cambios que estamos recomendando y que eventualmente podrían darse, según los análisis particulares que se hagan, definitivamente deben ejecutarse sin generar detrimentos a los derechos laborales de las partes, tanto de la empresa como de los trabajadores. Esto es importante porque eventualmente podría surgir la necesidad de ejecutar algunos cambios de condiciones dentro de las realidades laborales en las que nos encontramos. Eventualmente, pues, podría surgir la necesidad de que algunos trabajadores modifiquen su estructura laboral, sus condiciones de trabajo, incluso sus esquemas de contratación o compensación, y esto debe ejecutarse siempre en estricto cumplimiento con lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, con el fin de evitar riesgos legales accesorios o colaterales que después podrían pues también significar una contingencia para la compañía. Y en virtud de esto, tanto para realizar un análisis puntual de nuestra realidad como para entender cuándo debemos iniciar con el proceso de proactividad y el proceso de previsión y el cumplimiento legal, pues la recomendación final siempre es la de asesorarse de manera adecuada con especialistas que puedan acompañarnos durante estos procesos de reestructuración para que las recomendaciones y las implementaciones se vuelvan una realidad segura para la compañía, que nos permitan afrontar de manera segura esta nueva realidad a la que pronto tendremos que estar conociendo. De parte nuestra, bueno, agradecerles de nuevo la atención y el espacio que nos brindaron durante esta hora. Voy a darle nada más el paso a Cindy para ver si tenemos alguna consultita adicional. Antes de cerrar la sesión, Cindy, ¿me confirmas si tenemos alguna preguntita? Sí, Osvaldo, en efecto, y creo que va muy relacionado justamente con lo que mencionabas. La consulta es lo siguiente. Hay algunas empresas que debido a su número de empleados tendrán que reducir el staff presencial, mantener algunos suspendidos, algunos en media jornada, algunos en teletrabajo. ¿Cómo se puede proteger la empresa frente a la inconformidad de las personas por el estatus en el que se van a encontrar? ¿Cómo puedo hacer un modelo de selección imparcial, equitativo y que sea seguro ante cualquier demanda en este caso? Uf, qué pregunta más complicada. Muy bien. Empiezo de atrás para adelante. ¿Cómo puedo hacer yo una selección segura? Sobre todo si lo analizamos a la luz del famoso principio de no discriminación que después de la reforma procesal laboral permeó completamente las relaciones laborales. ¿Cómo puedo hacer yo una selección? Bueno, definitivamente tengo que buscar la manera de hacerlo de la forma más objetiva posible, de modo tal que mi escogencia no se base en elementos particulares o personales de los trabajadores,
sino en necesidades y requerimientos reales de mi giro comercial. ¿A qué voy con esto? A que yo tengo que lograr justificar de manera objetiva que a las personas que mantengo dentro de la compañía, o a las personas a las que les disminuyo la jornada, o a las personas a las que envío a teletrabajo, o a las personas a las que desvinculo, las pongo en cada una de esas situaciones porque en definitiva es la necesidad última que tiene la compañía para poder continuar manteniendo activo su giro comercial. ¿Cómo logro determinar esto? De nuevo, no hay una fórmula mágica y tenemos que sentarnos a ver la realidad de la compañía. No es lo mismo decir que yo puedo enviar a teletrabajo a personas que realizan sus funciones basados en herramientas tecnológicas, computadoras e internet, que decir que los voy a enviar cuando el 90-95% de sus funciones son presenciales. ¿Verdad? Difícilmente vamos a poder decirle a un salonero o a un mesero que vaya a teletrabajo. Probablemente sería un chiste porque es imposible que nos ayude en sus funciones de salonero mediante el teletrabajo. Pero si mi compañía, por ejemplo, de alimentos, está en este momento estructurada de modo tal que me permite mantener operaciones, pero mediante la entrega express o el servicio para llevar, de recoger y llevar, eventualmente eso me permitiría a mí justificar no enviar un salonero a teletrabajo, pero sí eventualmente suspender su contrato de trabajo o valorar con él una negociación para modificar algunas condiciones de trabajo. Entonces, para la segunda parte de la consulta, ¿cómo hago yo para hacer una escogencia no discriminatoria, una escogencia objetiva, basándome en mi realidad empresarial y basándome en las necesidades que yo tengo en este momento y escogiendo o determinando qué elementos voy a aplicarle a cada uno de mis trabajadores según esa necesidad y esa realidad objetiva? ¿Cómo lo puedo hacer de manera segura? ¿Cómo puedo blindarme, entre comillas, para evitar que algún trabajador que se sienta afectado me pueda poner una denuncia o un reclamo? Bueno, eso se contesta en 2 vías. Primero, si alguien les vende una idea distinta, probablemente tiene una fórmula mágica que yo no tengo y me avisan quién es porque tengo que preguntarle cómo hace, ¿verdad? Pero primero es imposible evitar que un trabajador se moleste y que a partir de ahí reclame a nivel administrativo o a nivel judicial. Reclamos no vamos a poder evitar. No quiero decir que vamos a tener de fijo, porque es posible que no tengamos, pero sí quiero decir que tenemos que estar preparados para reclamos, porque no podemos evitar que un empleado reclame. ¿Cómo estar preparados o cómo blindarnos? Bueno, el manejo de la prevención es indispensable en este caso. Definitivamente la mejor manera de hacerlo es asegurándonos que estamos cumpliendo con cada uno de los procedimientos que legalmente están establecidos para la ejecución de cada una de estas figuras. Para la reducción de jornadas, para la suspensión de contratos de trabajo o para la aplicación de medidas alternas como el teletrabajo, nuestro país, por dicha, tal vez podría tener mejores regulaciones, pero por dicha tiene regulaciones para cada uno de estos elementos. Y para aquellas acciones que no tienen regulación expresa, el Código de Trabajo sí señala lineamientos generales que deben respetarse, como por ejemplo, no afectar las condiciones esenciales del contrato. La manera de blindarnos o de evitar posibles reclamos precisamente radica en el hecho de asegurarnos que la ejecución se haga con base en los lineamientos legales. Si nosotros garantizamos que los cambios que estamos ejecutando se hacen con base en lo establecido en los procedimientos de la legislación nacional, nosotros podemos evitar que cuando llegue el reclamo, ese reclamo genere responsabilidad de nuestra parte. Pero si no lo hacemos siguiendo esos procedimientos, si no tenemos los cuidados de documentar de manera adecuada cada uno de esos cambios, si no seguimos los procedimientos entre las autoridades administrativas o judiciales, si nosotros no nos adecuamos a las exigencias de la legislación, entonces efectivamente podríamos tener reclamos que colateralmente se van a convertir en demandas y eventualmente en afectaciones económicas a futuro para la compañía. Cindy, ¿me confirma si hay más consultitas? Esas serían todas las preguntas que tenemos por el momento, Osvaldo. Gracias. Gracias a vos, Cindy.
bueno, de parte mía, de parte de Cindy González también, del equipo de Consortium Costa Rica en el área laboral específicamente, agradecerles de nuevo la participación en nuestro seminario. En esta última filmina está mi información de contacto, mi correo electrónico. Yo, por supuesto, que quedo como siempre a disposición de cada uno de ustedes para cualquier cosa en la que podamos colaborarles de forma adicional. A los que tengan interés de recibir esta presentación, con gusto se las podemos enviar. Por favor, envíennos un correo electrónico. Desearles que pasen una muy bonita tarde, lo que nos queda del día, y pues que mañana, el fin de semana, empiece de la mejor manera posible. Muchísimas gracias a todos por su compañía y quedamos a su disposición. Que estén muy bien.